tener que dar dos avisos. Vamos a hacer dos avisos. Uno de ellos ya lo imaginaban, lo deben de imaginar. Y pues ya se hizo realidad. Con el tema del día de hoy, concluiremos nuestro programa. Entonces, el cuarto examen parcial, lo realizaremos el próximo jueves 26 de mayo. Entonces, yo ya les había comentado de que vieran su programa y pues ya estamos en condiciones para realizar el cuarto examen parcial. Entonces será el jueves 26 de mayo. Y el otro, tomen nota, por favor. Jaime, si me ayudas a tomar asistencia, por favor. Sí. Gracias. Y lo otro que tenemos que comentarles, pues es enseguida les daremos, bueno, antes de continuar, hay un comentario. No, será en línea, compañero. Gerardo, será en línea. Y lo otro que tenemos que comentar, pues, el otro comentario es el de que nos piden de la administración, a pesar de que ya está pegado en la página, al parecer no ha habido respuesta por parte de los alumnos, pero nos piden que les recordemos acerca de la evaluación docente, que se va a realizar del 7 al 26 de mayo, pues en el horario de 9 a 21, y el link de la página, pues aquí está en sus pantallas, pero pues también está a aparecer en la página de la facultad. Entonces, pues este es el segundo aviso que nosotros hacemos para la evaluación docente. Bueno, pues entonces vamos a comenzar la clase del día de hoy. Bien, como ejercicio se nos pide calcular, trazar y calcular pues el área comprendida entre la curva. En este caso vamos a hacer una pequeña modificación. Vamos a pedir que se trace la curva P igual a F de Q igual a 40 menos 1.6 de Q. Y entonces, y la recta, en este caso una recta, pues va a ser una constante. Entonces hace la recta 27.2 y pues se nos pide que la hallemos hallemos el área en el área que va de 0 a 8. En ese pequeño intervalo, ahí es donde nosotros tendremos que encontrar el área de nuestra curva. Entonces, creo que tenemos que recordar, observar la ecuación. Vamos a observar la ecuación y pues enseguida pues vamos a graficarla. Una vez que la hemos identificado, ya que identificamos nuestra función, vemos que es lineal. La primera función, P igual a F de Q igual con 40 menos 1.6 de Q, pues vemos que es una función lineal en Q. Entonces recordemos todo lo que sabemos sobre las ecuaciones lineales, ¿verdad? Tienen una pendiente, refleja su gráfica es una recta, y nosotros sabemos que para trazar una recta pues necesitamos 2 puntos, ¿verdad? Son 2 puntos que pasen por que sean parte o que cumplan o satisfagan la ecuación, y entonces obtendremos 2 puntitos y por esos 2 puntos pasa una recta y solamente una. Entonces, uno de los puntos obligados, ya decíamos, pues es, siempre serán las intersecciones, ¿verdad? Las intersecciones pues ya además de facilitarnos los cálculos, pues también lo que hacen es simplificar nuestro trabajo. Entonces, ya sabemos todos a estas alturas del curso cómo es que tenemos la intersección con el eje de las X y con el eje de las Y. Entonces, en este caso, un punto de intersección, pues sería el 0,
0,40, que no es otra cosa que el punto de intersección con el eje vertical. El otro punto de intersección, que quizá no sea tan sencillo para ustedes, pero que siempre nos da mucha información, pues es el otro punto en el que P sería 0, ¿verdad? Y cuando P es igual con 0, pues hay una ecuación, esto se vuelve la función, pasa de ser una función a una ecuación que puede ser resuelta para Q. Entonces, si eso hacemos, pues entonces el otro puntito que nos daría es el puntito 25,0. Entonces vamos a resolver. Intersección con el eje vertical. Ya decíamos que es el puntito 0,40. Y la intersección con el eje horizontal, ya decíamos nosotros que es cuando hacemos P igual con 0, entonces nos resulta Q igual con 25. Háganlo, compañeros, para ver si yo estoy en lo correcto. Bien, cuando ya tenemos las intersecciones, pues ya tenemos dos puntos y vamos a poder trazar esta recta, ¿verdad? Estos dos puntitos corresponden a nuestra recta P igual a f de Q igual con 40 menos 1.6 de Q. Ya tenemos dos puntitos. Ya el signo de la Q nos indica hacia si la recta es creciente o decreciente. En este caso, pues es decreciente, ¿verdad? El signo negativo, entonces la recta es decreciente. Toda esta información nosotros la aprendimos el semestre pasado. Entonces, pues una recta decreciente. Lo otro que tenemos que hacer, pues es, permítame un momento. Lo otro que tendremos que hacer, pues es justamente trazar la recta constante, que es G de Q igual con 27.2, ¿verdad? En un intervalo que va de 0 a 8. Entonces vamos a ver. En el caso de esta es una recta constante. ¿Y a qué se debe su nombre? Pues justamente a que para cualquier valor de Q, que es la variable independiente, pues la variable dependiente siempre va a ser constante, no importa el valor de Q. Entonces, ustedes pueden dar cualquier valor. Entonces, si tienen G de 0, por ejemplo, pues es igual con 27.2. Y ustedes pueden dar G de menos 10. Y también les va a resulta 27.2. Y así se pueden ir al infinito, siempre va a ser constante el valor. Entonces pueden tener 3, y entonces esto es igual a 27.2 también. Entonces, como se ven, pues los pares ordenados, en el primer caso, recordar que será 0.0, el primer puntito nos da el punto 0,27.2. El valor de menos 10 nos da el puntito 27.2 y el tercer valor nos da el valor 27.2. Entonces, todos estos puntitos pues corresponden al mismo lugar geométrico, que es una recta horizontal. Entonces, G de P igual a 27.2 es la ecuación de una recta horizontal o paralela, una recta paralela al eje de las Q, en este caso. Profesora, ¿no es G de Q? No le escuché, compañero, ¿me repite la pregunta? Repita, por favor, su pregunta. Que si no es G de Q. Ah, G de Q, gracias. G de Q, G de Q, ahí está. Entonces, pues estos son los puntitos. Ahora vamos a ver, pues ya tenemos los elementos para graficar, la verdad, para trazar las rectas.
rectas. Entonces tracemos sus rectas y aquí tenemos. En azul, ya decíamos, en azul pues ya tenemos la recta, ¿verdad? Nuestra recta. Y ahí está justamente, ¿verdad? Los valores para los cuales estamos trazando. Entonces, en 0,40, pues aquí está la intersección con el eje vertical y pues por acá abajo estará la intersección con el eje horizontal. Bien, nos dice que va a ser en el intervalo que va de 0 a 8, es donde vamos a calcular nuestra área. Entonces yo, con toda la intención, pues establecí los intervalos. El límite inferior del intervalo, pues ese justamente coincide con el eje, con nuestro eje vertical, ¿verdad? Y el 8, pues es nada más encontramos sobre el eje horizontal, o de las Q en este caso, pues encontramos la unidad número 8. Y ahí ya está, nuestro 8, ¿verdad? Aquí está. Entonces sobre esa, pues yo tracé la recta que es paralela al eje vertical, nada más para delimitar el intervalo de interés. Entonces el intervalo de interés va de 0 a 8. ¿Sí, compañeros? ¿Lo ven o no lo ven? Bueno, una vez que he delimitado, ahora lo siguiente pues es justamente ver qué está pasando. Aquí yo puse con rojito la recta que corresponde, a G, es la recta G, entonces esta es igual a 27.2. Y aquí es donde se ve, esta ecuación pues es justamente donde se ve que nuestra recta es horizontal o es una recta paralela al eje de las Q o de las X, ¿no? Ustedes conocen a este eje generalmente como el eje de las X. Entonces, es paralela a este eje. Entonces, pues aquí se ve que para cualquier valor de Q, el que sea el que ustedes elijan desde menos infinito a infinito, cualquier valor de Q, pues nuestra recta siempre va a ser constante para cualquier valor. Si ustedes eligen el valor de 8, pues aquí vemos que es igual a nuestro valor 27.2 y que también el otro valor es igual a 27.2 y así sucesivamente. Entonces, eso es como nosotros veremos. Una vez que hemos trazado la recta constante, la de la recta cuya pendiente es negativa, pues ahí ya tenemos los elementos y pues ahora lo que resta es nosotros calcular el área entre las curvas. En este caso las instrucciones son muy claras, nos dicen en el área comprendida entre la curva P igual a F de Q igual con 40 menos 1.6Q y la recta 27, igual a 27.2, pues en el intervalo dado que va de 0 a 8. Ahí ya está delimitada. Entonces, pues, aquí otra observación que sería pertinente ver es que nosotros para encontrar el área bajo la curva, nosotros tendríamos que, si no utilizamos el valor absoluto, lo que tendríamos que primero es trazar la gráfica de la función y observar cuál de ellas es mayor que la otra en todo caso, ¿no? ¿Cuál de ellas para cualquier valor de Q es mayor en todo momento? Una es mayor que la otra. En este caso, pues es evidente que para cualquier valor de Q, los valores de la función P, de la primera función, son mayores, aquí se ve, ¿verdad? Para este valor de Q, si yo lo trazo aquí, en este puntito donde se está señalando el puntero, en ese valor, los valores de P son mayores que los valores de la función G. Entonces, para cualquier otro punto que yo elija, también me voy, lo trazo y aquí nuevamente ese valor de la función P es mayor que cualquier valor que pudo obtener la función el G. Y así sucesivamente, cualquier valor que esté sobre esta curva, más bien sobre esta recta, pues cualquier valor es mayor que el de 27.2, que fue el valor que nosotros, el valor de la G.
Entonces, pues ahí nosotros sabemos que si la función f es mayor que la función g, pues entonces todos los valores, el área bajo la curva, pues va a ser siempre positivo, nos va a resultar positivo. Pero como en algunos casos no conocemos, en los casos más difíciles, que ya son curvas difíciles de graficar o que no son tan inmediatas como la recta o la parábola o la cúbica, pues entonces no sabríamos cuál es mayor en cuanto a valores que la otra curva. Entonces, por eso es que nosotros tomamos los valores absolutos. Pero siempre que tenemos rectas, pues son fáciles de graficar, y pues aquí se ve tan claro que los valores de nuestra primera recta, todos serán mayores en el intervalo de interés, son mayores que los de la recta cuya gráfica es la rojita y es constante, ¿sí? Entonces, bien, pues calculen el área, compañeros, ¿ya calcularon el área de curvas? Bien, entonces nosotros ya tenemos el intervalo de interés y tenemos las dos funciones. Entonces, pues la primera función, que era P igual a F de Q, igual con 40 menos 1.6 de Q, y la otra función es G de P es igual con 27.2. Pues entonces, en el intervalo de interés que va de 0 a 8, pues ya está delimitado, y entonces lo que tenemos que hacer es aplicar la formulita, ¿verdad? Hay que aplicar la formulita, y la fórmula pues es la del área, ¿verdad? En este caso el área es igual a la integral que va desde 0 a 8 de la diferencia de dos funciones, ¿verdad? Entonces, recordar que cuando usamos el valor absoluto, no importaba si ustedes ponían primero la función f o primero la función g, ¿verdad? Porque tomábamos el valor absoluto. El valor absoluto. Sin embargo, ahorita que ya tenemos la gráfica, podemos colocar primero a la función g, que f, que es la mayor para todo valor de q, la podemos colocar primero. Entonces tendríamos 40 menos 1.6q. ¿Y qué nos decía la formulita? Pues decíamos que tomábamos, era una diferencia de funciones, ¿verdad? Primero tomábamos a la función f y le restábamos la función q. Entonces, pues ahora restamos la función q, que en este caso es una función constante, y pues ya tenemos, ambas son funciones que dependen de q, entonces el diferencial pues es q, ¿verdad? El diferencial. El área, aquí, si nosotros aplicáramos nuestra formulita, nosotros tendríamos que tomar el valor absoluto, ¿verdad? Pero ya les he explicado ahorita que, como hemos visto, el valor para cualquier Q, el valor de la primera función es siempre mayor en el intervalo de interés, es siempre mayor que nuestra, Maestra, ¿por qué puso GDP? ¿En dónde? Ay, otra vez GDP. Es G de Q. G de Q, gracias. Entonces, tenemos el área desde 0 a 8 de 40 menos 1.6Q menos 27.2 de diferencial de Q. Entonces, ¿cuál es la integral, compañeros? ¿Ya la tienen? ¿El valor? Para poder resolver esta integral, pues por supuesto que tenemos que simplificar la diferencia de 40 menos, o la suma de 40 menos 27.2. Entonces, díganos, compañeros, ¿que es igual eso? Bueno, según las operaciones, 40 menos 27.2, resultados de 0.8 de Q menos 0.8Q al cuadrado, diferencial de Q. ¿Es correcto, compañeros? ¿Alguien difiere del resultado? ¿Compañeros? No, sí está bien. Ok, entonces,
pues para esto hay que calcular la integral, ¿verdad? La integral pues va a ser nuestra integral. Y nuevamente no puede estar bien, compañeros, porque yo puse una Q de más. Y también aquí, bueno, pusiste al cuadrado y no sé si ya integraste. Y la otra ya había integrado, sí, la 12 punto. Entonces no puede estar iguales, no puede ser correcto, porque aquí yo debía haber escrito 1.6, compañeros. Este ya es la integral, no es la simplificación. 1.6Q. Yo tengo 12.8, que es la diferencia de 40 menos 27.2. Este es negativo, no es cierto, es positivo. 40 menos 27.2 es 12.8 y luego menos 1.6Q. Esta es apenas el resultado de la simplificación de la operación que está dentro de la integral. Entonces, ahora sí, si yo integro, pues ya no tendría que escribir pues los símbolos de la operación, ¿verdad? Entonces, ahora sí tengo 12.8 de Q menos el resultado que yo tenía, que era, ahora sí, son 0.8 de Q al cuadrado, y esto lo tengo que evaluar de 0 a 8. Ahora sí. Bien, entonces tendremos el resultado. El área entonces aquí es igual, compañeros. ¿Ya tienen los cálculos? Bueno, entonces yo mientras escribo aquí 12.8 por 8 menos 0.8, 8 al cuadrado, y menos 0, en este caso, como todos los términos tienen Q, al sustituir Q igual con 0, pues tendríamos menos 0, ¿verdad? Que es la operación del valor de esta operación con 0. Entonces, pues ya tenemos. Y esto, pues aquí es igual, compañeros, 12.8. 102.4. 102.4. 102.4. ¿Los demás compañeros qué dicen? ¿Es correcto ese resultado, compañeros? A mí me salió 51.2. ¿Cuánto? 51.2. 51.2. ¿Alguien más? Son dos resultados muy diferentes, compañeros. Karen también da otro resultado. No, ese está mal. Me salió 51.2. 51.2, está bien. Es el correcto, son 3 ya los compañeros, son 51.2, entonces este es el resultado correcto, 51.2. Ahí está, unidades al cuadrado, ¿verdad? 51.2 unidades al cuadrado. Bien, pues entonces con esto es que nosotros hemos calculado el área, ya la tenemos, entonces lo único que resta es pues sombrear, ¿verdad? Sombrear el área de interés, y esta es nuestra área de interés, el área, y esto es igual con 51.2 unidades al cuadrado, ¿verdad? Ay, ya no me pasé mi grafiquito, pues ya nada más la sombreamos, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos el resultado. Bien, ¿alguien tiene alguna duda para graficar las rectas constantes o las rectas cuya pendiente puede ser positiva o negativa, compañeros? Recordar que la recta es el lugar geométrico más sencillo de graficar, ¿verdad? Lo único que tenemos que identificar pues es la pendiente de esta recta está dada en su forma pendiente y intersección o pendiente ordenada al origen, ¿verdad? Y aquí pues es fácil de obtener la intersección con el eje. Cuando una recta está dada en esta forma, pendiente ordenada al origen o pendiente intersección, es muy fácil obtener de esta función pues la intersección con el eje vertical. Es fácil identificar el signo, recordar que nos da información en cuanto a la magnitud,
en cuánto está decreciendo nuestra función y pues y cómo. Entonces, pues el signo nos dice que la función decrece a medida que Q aumenta. Cada vez que Q aumenta, pues nuestra función, nuestra variable, la otra variable pues va a disminuir. ¿En cuánto disminuye? Pues en 1.6. En cada unidad que Q aumente, pues nuestra P va a disminuir en 1.6 unidades. Esa es la información que nos daría la pendiente. En el otro caso, no hay pendiente, aunque se trata de una recta, recordar que no tiene, la pendiente de esta función es 0, ¿verdad? Es 0. Entonces, pues nada más nos queda la constante. Y la pendiente 0 nos dice que no hay, independientemente de si Q aumenta o disminuye, pues el valor de la variable dependiente siempre va a ser el mismo. El pendiente 0. Bien, eso es lo que tendríamos que recordar. Y pues ya tenemos los elementos para comenzar lo siguiente. Ahora vamos a asociar estas rectas. Aquí con toda la intención se han manejado variables distintas, P y Q. Vamos a ver qué ocurre con cómo vamos a relacionar el área bajo la curva o entre curvas con las aplicaciones, que es el tema que hoy nos toca. Entonces, vamos a ver el excedente del consumidor. Vamos a partir del supuesto que nosotros conocemos la gráfica de la función de demanda. En este caso vamos a decir que la función de demanda es una función Q, Q igual a F de P. Aquí lo que nos indica es que la cantidad está en función del precio. O bien, nosotros podemos, si tenemos esta función de demanda, la cantidad está en función del precio, o bien su inversa. La función inversa, recordar que las funciones lineales tienen inversa. Entonces, pues podemos escribir nosotros Q como función de P, o también P como función de Q, y pues van a resultar, como son inversas, funciones inversas, pues su dominio, en el dominio de esta función, pasa a ser el codominio de esta función y viceversa, ¿verdad? Entonces, ambas son funciones inversas. Entonces, vamos a decir que si nosotros tenemos una función de demanda, vamos a ver que se establece una relación entre cantidades y precios. ¿Sí? Los pares, para cada precio, su correspondiente cantidad. Entonces, ¿qué es una función de demanda? Pues la función de demanda no es otra cosa que la cantidad que un consumidor va a obtener a distintos precios. Está dispuesto a comprar a distintos precios. Entonces es una mercancía, el consumidor elige una mercancía y de esta mercancía comprará tantas unidades como el precio le permita, ¿verdad? Entonces, mientras más alto el precio, menor cantidad demandada. Mientras más bajo el precio, mayor cantidad demandada. Entonces, eso nos da la pendiente de la función de demanda, ¿verdad? Lo que nos está reflejando nuestra curva, pues es justamente una relación entre precios y cantidades. Y ya decíamos, en este caso, esta relación que yo les acabo de decir, de que a medida que aumenta el precio, nosotros disminuimos la cantidad demandada, pues nos da la pendiente de una curva de demanda. Al combinar estos precios y cantidades, lo que hacemos es establecer esta relación, ¿verdad? Esta relación en la que al aumentar los precios, pues la cantidad disminuye. Y viceversa, si los precios disminuyen, pues entonces la cantidad demandada aumenta. Entonces aquí se ve tan claro, ¿verdad? Si disminuyen los precios, pues entonces la cantidad demandada aumenta. Por otro lado, si aumentan los precios, entonces la cantidad demandada disminuye, ¿verdad? Entonces esto nos muestra que hay también en cuanto a precios y cantidades, pues hay una relación inversa.
a medida que uno aumenta, el otro disminuye, ¿verdad? Y si el precio disminuye, pues la cantidad aumenta. Entonces, eso nos refleja pues una relación inversa entre los precios y las cantidades. Y ya decíamos, lo va a reflejar también en la pendiente de la función o de la ecuación de demanda. Bueno, pues entonces ahí tenemos nuestra primera, ya hemos incorporado la ecuación de demanda a una función de una ecuación lineal. Ahora vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué es el excedente del consumidor entonces? Nosotros hemos dicho que hay una relación entre precios y cantidades. Y en el mercado, cuando los precios y las cantidades no son arbitrarias en el mercado, en donde compiten diferentes oferentes y hay demasiados consumidores. Entonces, se establece el propio mercado, según la teoría económica. Uno de los enfoques de la teoría económica nos dice que en el mercado se establece un precio de equilibrio. Es decir, cuando hay un gran número de oferentes o de productores, ellos no tendrían la capacidad para establecer los precios de mercado. Entonces, el precio de mercado lo establece la interacción entre consumidores y productores, y se supondría que entonces en el mercado, que es un mercado invisible y no se ve físicamente, la debatinga que hay entre la oferta y la demanda, pues es lo que establece el precio de mercado. Según Adam Smith, es quien llega, establece y nos dice que pues hay una mano invisible que interviene, es el árbitro entre consumidores y productores, y según Smith, pues es el que establece esa mano invisible, llega a establecer el precio de equilibrio en el mercado. Entonces, los oferentes son tomadores de precios, los productores son tomadores de precios, y los consumidores también son tomadores de precio, y según esto, pues conviene a todos, ¿verdad? A los productores, a los consumidores, ese precio de equilibrio. Entonces, pues lo que hacemos es, al establecerse el precio de equilibrio o de mercado, ese precio de equilibrio, pues nosotros lo vemos como es lo que va a ser nuestra función constante. Entonces tendríamos el precio de equilibrio, somos tomadores de precio y tomamos ese precio de equilibrio, y al graficarlo, pues lo que tenemos aquí es justamente nuestra función, que es constante. Entonces ya tenemos nuestra función de demanda, que ya decíamos que tiene pendiente negativa, es decreciente en nuestra función, y pues es una combinación de precios y cantidades, ¿verdad? Entonces, al establecer el área que queda por debajo de la curva y encima del precio de equilibrio, es a lo que nosotros llamaríamos el excedente del consumidor. ¿Qué es el excedente del consumidor? Pues es un beneficio o ahorro de nuestros consumidores que, teniendo mayores ingresos, pudieron haber pagado por esa mercancía un precio más alto. Es decir, sus ingresos les permitían gastar o pagar más, estarían dispuestos a pagar más por esa mercancía, y sin embargo el precio de equilibrio pues los beneficia, este precio de equilibrio de mercado los beneficia, y entonces ellos se ahorran ese gasto, y es lo que ellos se quedarían. Por otro lado, debajo del precio de equilibrio, pues habrá un gran número de consumidores que no tendrán la oportunidad de comprar a ese precio de mercado. Entonces, esos consumidores cuyos ingresos son menores, muy, muy, muy menores, porque recordar que la mayoría de los consumidores tienen un ingreso fijo, entonces ellos tienen que distribuir su ingreso entre los distintos artículos que ellos consumen, y entonces pues destinarán cierta cantidad de monetaria de sus ingresos a la compra de todas las mercancías. Entonces, si el precio de mercado se establece en una cierta cantidad, pues ellos no podrán consumirla. Entonces esos consumidores quedan fuera de este mercado, y entonces no pueden comprar esa mercancía porque no alcanzan a comprarlo, porque ya se estableció el precio del mercado. Entonces, eso es lo que sucede. El excedente consumidor, para aquellos consumidores que tienen un ingreso
en el que pudieron haber pagado un mayor precio, pues ellos se ven beneficiados si esa cantidad es la que se ahorran o la que se quedan, ¿verdad? Son unidades monetarias que se quedan, que se ahorran. Entonces, aquí aparece ya nuestro precio de equilibrio. La cantidad de equilibrio, a cada precio, su respectiva cantidad en una función de demanda, pues una vez establecido el precio de equilibrio, en la función de demanda se sustituye y lo que nosotros encontramos es pues, la cantidad de equilibrio. Recordar que la función de demanda es una combinación de precios y cantidades, entonces el precio de equilibrio tiene su correspondiente cantidad de equilibrio. Pues eso es en forma resumida lo que es el beneficio o el ahorro total de los consumidores, que es a lo que en teoría económica se llama el excedente del consumidor. Entonces, el excedente del consumidor es en términos geométricos, pues va a ser el área que queda por debajo de nuestra curva de demanda o nuestra curva o nuestra recta de demanda y por encima de la recta o de la ecuación del precio de equilibrio, ¿verdad? Que es una ecuación constante. Bien, entonces, ¿hay alguna duda, compañeros? Bien, entonces recordar que en nuestra gráfica, la recta horizontal, pues no es otra cosa, ¿verdad? No es otra cosa que la recta, esta es la recta del precio, una recta de la función de P, del precio, que en este caso es constante. Y la otra, pues aquí ya está, es la función P que depende de nuestro precio, ¿verdad? Esta es la función de demanda. Recordar que para graficar las funciones en teoría económica, lo que hacen es tomar, se grafica la función inversa de la función de demanda. Recordar que la función de demanda es la cantidad en función del precio. Esa es la función de demanda, pero para su gráfica toman la cantidad como la grafican en el eje horizontal y al precio lo grafican en el eje vertical. Entonces, ahí se genera una confusión, pero no debe de haber confusión si nosotros ya sabemos que la función de demanda tiene su respectiva inversa, ¿verdad? Nosotros leemos a la función de demanda, se le lee como la cantidad en función del precio, pero también podemos tener su contraparte, que es la función de el precio en función de la cantidad. Vista de esta forma, tomando su inversa, pues es nosotros como en economía graficamos la función de demanda, pero nosotros sabemos que en realidad se lee como la cantidad en función del precio. A medida que aumentan los precios, ¿qué ocurre con la cantidad demandada? A medida que disminuyen los precios, ¿qué ocurre con la cantidad demandada? Bueno, hecha esa aclaración, pues entonces nosotros aquí tenemos, cuando tenemos justamente solamente la función de demanda, ¿verdad? Solamente la función de demanda, pues ¿cómo es que hacemos para determinar el excedente del consumidor? ¿Cómo es que teniendo nada más la función de demanda determinamos el excedente del consumidor? Ya hemos dicho que el excedente del consumidor, dada la función de demanda, pues lo que necesitamos es conocer el precio, o bien el precio y la cantidad de equilibrio. Cualquiera de las dos se nos puede dar. Finalmente, pues vamos a conocer la cantidad de equilibrio, ¿verdad? Para nosotros poder determinar el precio. Porque lo que conocemos, nuestra función dada, tendremos a la función inversa. Bien, entonces nosotros tendríamos aquí nuestra curva, y nosotros lo que hemos dicho aquí previamente, pues que ya el área comprendida
bajo nuestra función de demanda y por encima de la recta del precio es lo que nosotros llamamos como el excedente del consumidor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si nosotros conocemos la función de demanda y además el límite superior, que es la cantidad de equilibrio de mercado, nosotros podemos delimitar el área, ¿verdad? Podemos delimitar el área. La cantidad de equilibrio es la que delimita el área de interés. Y por supuesto que en el área de interés veíamos que parte del origen, ¿verdad? Partía del origen, sí, siempre parte del origen, sí. Entonces, el intervalo de interés, pues es de 0 a la cantidad de equilibrio. Ese es nuestro intervalo de interés. Entonces, aquí lo podemos escribir, que el intervalo de interés va de 0 a la cantidad de equilibrio. Este es nuestro intervalo de interés. Entonces, una vez que hemos establecido el límite superior del intervalo de interés, entonces pues ya delimitamos el área correspondiente bajo la curva y por encima de la recta del precio. Entonces, si utilizamos nuestras formulitas de integración definida, pues ya el área bajo la curva nos lo da la primera formulita, que es la diferencia de funciones, de dos funciones, ¿verdad? Entonces, el excedente del consumidor será igual a la integral que va desde 0 a el límite superior sería la cantidad de equilibrio que ya la hemos establecido, ¿verdad? Y será la diferencia de las funciones de demanda, que es la que siempre será positiva en ese intervalo, menos la función del precio, que era esta recta horizontal. Entonces tenemos la diferencia de dos funciones, ¿verdad? En función de Q, ¿verdad? Entonces con eso es que establecemos nuestra área. Ya lo podemos ver gráficamente, que efectivamente tenemos la diferencia de dos funciones. Esta es la función f de q y nuestra área, que es nuestra otra recta o nuestra otra función, que es el precio de equilibrio. De otra forma de graficar, doy esta otra fórmula, la otra fórmula, porque no sé cuáles van a dar en taller, y ustedes cuando solo nosotros les damos una, pues dicen, es que a mí no me enseñaron esa, me enseñaron de otra forma. Entonces aquí damos las dos. ¿Hay otras formas de obtenerlas? Sí, hay otra forma, pero nosotros aquí solo daremos las dos, que generalmente son las que esperamos se les dé en su taller en su taller número 2. Entonces, cuando tomamos el taller, vemos en nuestro gráfico, si nosotros tomamos solamente la función de demanda, y acotamos el límite con el límite superior del intervalo de interés, es decir, la cantidad de equilibrio, tenemos esta función y nosotros podríamos rayar toda esta área que está bajo la curva, que fue lo primero que nosotros aprendimos a calcular, el área comprendida bajo la curva y el eje horizontal. Así comenzamos nosotros y luego la delimitábamos pues en un cierto intervalo A, B. ¿Recuerdan eso? Entonces, fue lo primero como vimos el área o las integrales. El área comprendida bajo la curva en el intervalo que va, en este caso, de 0 a la cantidad de equilibrio. Entonces, lo que hacíamos era pues tomar nuestra gráfica de la función e iluminar toda esta área que va desde 0 a la cantidad de equilibrio. Entonces, eso ya lo sabíamos hacer previamente. Entonces, si nosotros, ya teniendo esa área, que es la que está en azul, toda esa área es la azul, ¿verdad? Yo he dicho que voy a tomar esa área que está bajo la curva en el intervalo desde 0 a Q, pues sería el área sombreada azul. Y luego entonces, si yo trazo la recta del precio, pues entonces me voy a dar cuenta que la recta del precio va a establecer lo que es este cuadrito que está aquí debajo, ¿verdad? Este cuadrito aquí debajo, pues yo ya sé, eso también lo aprendimos en las primeras clases del área. Este cuadrito yo lo puedo calcular esa área, ¿verdad?
Aquí yo puedo calcularla y decía yo que como esta es una figura geométrica, pues entonces es un cuadrito, yo podría decir que es calcular su área, que era la base por la altura. Entonces la base es la magnitud del segmento que va de 0 a Q, es decir, es el valor de Q. Por la altura, que es el valor de la función, ¿verdad? De la función, que es la función del precio. Entonces, eso nos daría el área de este cuadrito, ¿verdad? La base por la altura, ¿verdad? Ya veíamos que el incremento de Q, que es lo que nos daba la base, pues era la diferencia entre el valor de Q y el límite inferior, que es 0. Entonces, por eso nos da la base, es el valor de Q. Entonces, teniendo eso en mente, pues lo pasamos a lo que nosotros ya sabíamos hacer. Calculamos primero el área bajo la curva, en el intervalo que va de 0 a la cantidad de equilibrio. Entonces, eso es lo que podemos calcular, ¿verdad? Y es la primera, la función que está en rojo. Ahí está nuestra función, esa es la integral que nosotros calculamos. Y luego a esa área, bajo la curva, nosotros le vamos a quitar la otra área, que es el área del cuadrito, base por altura. Entonces le quitamos esa otra área o esos otros cálculos. Ya esto es en símbolos, ¿verdad? Aquí el producto de estos dos numeritos que van a ser conocidos, pues va a ser el producto de un número por otro número. Entonces, pues ahí ya tenemos la otra forma de calcular. Nosotros calculamos la integral de la función dada en el intervalo que va de 0 a la cantidad de equilibrio y le restaremos el producto de dos números. La cantidad de equilibrio, que es un número, y el precio de equilibrio, que es otro número. Y entonces de esa forma nosotros podríamos calcular también nuestro excedente del consumidor. De una u otra forma, calculado de esta forma, de ambas formas, el resultado es exactamente el mismo. En la primera pues solo se utilizan las fórmulas de integración. En particular se utiliza la fórmula número 7 de su formulario para integrales indefinidas, ¿verdad? Recordar que en la fórmula número 7 lo que nos permitía era trabajar con funciones, con dos o más funciones. Entonces, a eso es a lo que nos limitamos. Y en el segundo caso, utilizamos pues justamente la primera, en lo que aprendimos, calcular el área bajo la curva y comprendida entre la curva y el eje horizontal. Entonces, eso nos lo da esta primera integral, y luego pues a esa le restamos el producto de dos numeritos, que es el cálculo del área de este cuadradito, la base por la altura. Bueno, otra cosa que aquí se tiene que acotar es que es lo de el dominio de las funciones. Recordar que nosotros solamente vamos a utilizar valores positivos para Q y valores positivos para P. Entonces solo utilizamos el primer cuadrante de nuestro plano cartesiano. Bien, ¿hay alguna duda, compañeros? ¿De cómo calcular el excedente del consumidor? Bueno, entonces vamos a calcular, vámonos con el otro caso, que es nosotros ya vimos el caso de la demanda o de los consumidores, y vamos por el otro lado, del lado de los productores y de la oferta. Entonces nuevamente tomamos a una función, la gráfica de una función Q en función de P, la cantidad en función de los precios, o bien su inversa, los precios en función de la cantidad. Esta función de oferta lo que nos va a dar pues es la cantidad de un bien o de un artículo o mercancía que un productor está dispuesto a vender a un precio dado, el precio de mercado, ¿verdad? Entonces, a distintos precios corresponden pues distintas cantidades. Entonces, la relación que existe entre los precios y las distintas cantidades pues no es otra cosa que una relación positiva, de carácter positiva. Si nosotros nos ponemos del lado del productor, a mayores precios,
el productor ofrece mayor cantidad a menores precios, a precios más bajos, el productor ofrecerá una menor cantidad. Entonces, eso nos dice que la relación entre los precios y las cantidades tienen una relación directa. Directa, ¿por qué? Porque a medida, cuando uno aumenta, el precio aumenta o la variable precio aumenta, pues entonces la cantidad también aumenta. Directa, porque si el precio disminuye o los precios son bajos, pues entonces también la cantidad disminuye. Entonces, eso es como nosotros veremos nuestra curva de oferta, como una relación entre precios y cantidades, y es una relación directa. Y esta relación directa entre las dos variables, entre el precio y la cantidad, lo que nos indican, pues es justamente la pendiente, nos dan la pendiente de la función de oferta. La pendiente de una función de oferta es positiva, ¿verdad? Su pendiente es positiva. Y esa pendiente positiva pues nos indica justamente la relación que les acabo de mencionar, esa relación directa entre precios y cantidades. Entonces, cada puntito pues es una combinación entre un precio y su respectiva cantidad ofrecida. Bueno, pues ahí ya tenemos nuestros dos elementos. Ahora, ¿cómo establecemos el excedente del productor? Pues nuevamente partimos de los precios. Recordar que tanto los consumidores como los oferentes somos tomadores de precios, los precios de mercado, los precios de equilibrio. Entonces, nuevamente, el precio de mercado de equilibrio, pues es el precio al que los productores están dispuestos a ofrecer sus mercancías. Porque pues al precio de equilibrio ellos obtienen o comienzan a obtener ganancias, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede con los productores? Aquí está establecido el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio, ¿verdad? Ya se estableció en el mercado el precio y la cantidad de equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Una vez establecido el precio de equilibrio, cada productor, dependiendo de las condiciones en las que produce, con alta tecnología y alta inversión, pues ya hemos visto que los costos de los productores disminuyen. ¿Qué es lo que busca un productor? Pues producir con costos bajos o menores, con costos bajos, porque eso le reditúa. Recordar que los ingresos de un productor pues son la diferencia, la resta entre los precios y las cantidades, ¿verdad? Las cantidades ofrecidas. Entonces, pues de ahí depende su ingreso, ¿verdad? Y pues los beneficios no son otra cosa que la diferencia de los ingresos menos los costos. Entonces, a menores costos, pues los ingresos son mayores y entonces su beneficio también es mayor. A mayores costos, pues los ingresos disminuyen también y entonces sus beneficios también disminuyen. Entonces, eso es lo que buscan los productores, obtener mayores beneficios. Entonces, para eso necesitan que sus ingresos sean mayores que los costos de producción. Entonces, ellos invierten para producir con menores costos a gran escala y así reducir sus beneficios. Entonces, ¿qué ocurre con aquellos productores que no tienen la capacidad para invertir en tecnología y que producen de manera artesanal? Pues sus costos aumentan, ¿verdad? La forma de producción artesanal hace que sus costos sean mayores, o sea, son grandes en comparación con sus ingresos y por supuesto que sus beneficios son menores, son muy pequeños. Entonces, una vez que se establece el precio de mercado, habrá un gran número de competidores de productores que quedaron fuera del mercado porque no podrán vender su producto al precio que estableció el mercado. Es un precio demasiado alto y entonces sus beneficios son muy pequeños. Entonces ellos quedarían fuera del mercado, ¿verdad?
ya no son competencia para los grandes productores, quedan fuera del mercado. Entonces, los grandes productores se quedan con el mercado que tienen los pequeños productores, y entonces los grandes productores podrían bajar sus precios, podrían bajarlos, pero una vez que lo establece el mercado, ellos lo toman y dicen, bueno, pues el mercado lo puso. Yo no interferí ahí, entonces yo soy tomador de precio, y pues sus costos le permitirían ofrecer sus mercancías a un menor precio, pero como ellos son tomadores de precio, se asumen como tomadores de precio, pues entonces el precio, pudiendo haber podido vender sus mercancías a un menor precio, pues ellos lo venden al precio de mercado, y entonces ese dinero que les están dando, pudiendo haber vendido su mercancía a un menor precio, es lo que el productor se queda, es el beneficio o superávit que ellos obtienen al vender a un precio mayor que el que ellos pudieran haber vendido. Sus costos les permitían vender a un precio menor, pero el precio del mercado los favorece, y entonces pues ellos, al ser tomadores de precio, eso es lo que ellos argumentan, somos tomadores de precio, pues entonces a ese precio vendemos y obtenemos grandes ganancias, y además desplazamos a los pequeños productores que son productores artesanales. Entonces, esa es la forma. ¿Cómo es que se establece gráficamente, utilizando las gráficas? Pues lo que tenemos es la función de oferta. Aquí está la función de oferta. El intervalo de interés será, pues, justamente el intervalo que va de 0 a la cantidad de equilibrio, y entonces, teniendo la recta del precio, pues entonces el superávit del productor o el excedente del productor queda por debajo, ahora por debajo de la curva del precio y por arriba bien, pues se terminó nuestro tiempo y no me avisó el programa, o al menos no lo escuché, igual y sí me avisó, pero no lo vi, no lo escuché más bien. Pues entonces, ¿dónde nos quedamos? Yo me quedé hasta donde, ya le di que no les dejaba entrar a los demás compañeros. Estábamos en la parte de, no sé hasta dónde se quedaron, hasta dónde se cortó. Yo me di cuenta hasta que les pregunté si había alguna duda, y resulta que no se contesta nada y ya no estaban presentes. Entonces, hablábamos del excedente del productor, y estábamos delimitando el área que estaba bajo la recta del precio y por encima de la curva de oferta. Creo que hasta ahí nos quedamos. Si no, díganme lo contrario, compañeros. Siguen entrando compañeros, entonces. Sí, ahí te quedaste. Sí, ahí me quedé. Ok, gracias. Entonces, pues ahí estábamos. Entonces, pues al igual que para calcular el excedente del consumidor, tenemos dos formulitas. La primera, pues, es utilizando el criterio del área, para hallar el área entre curvas. Entonces, así como aplicamos en la curva de demanda, pues vemos que en el primer caso,
en el primer caso, la función del precio, que era nuestra función constante, es superior en el intervalo de interés que va de 0 a la cantidad de equilibrio, es superior a cualquier valor que pudiera tomar la función de demanda, ¿verdad? Aquí se ven tan claro, este valor es superior a cualquier valor, ¿verdad? Cualquier valor, cualquier puntito, cualquier valor, cualquier P va a quedar, es inferior a este precio de equilibrio. Entonces, aquí podemos considerar que la función del precio siempre estará por encima de la función de oferta, ¿verdad? La función de oferta. Entonces, al utilizar nosotros el criterio del cálculo del área entre curvas y sabiendo que para cualquier valor de la función de precio es superior a cualquier valor de la función de oferta, pues entonces podremos calcular el área entre curvas sin necesidad de aplicar el valor absoluto, porque el resultado siempre será positivo, ¿verdad? Entonces, al restarle los valores, cualquier valor de aquí con respecto a cualquier valor de la curva, pues siempre nos resultarán valores positivos y entonces no será necesario tomar el valor absoluto. Entonces, tomamos pues las curvas, la recta, que es el precio de equilibrio menos ahora la función de demanda, realizamos las operaciones correspondientes en el intervalo de interés que va desde 0 a la cantidad de equilibrio. Entonces, teniendo en cuenta eso, teniendo en mente eso también, podemos utilizar el mismo criterio para el otro cálculo que también tiene que ver con las áreas, ¿verdad? Nosotros lo que aprendimos a hacer es teniendo una función, que es la función en este caso de oferta, nosotros aprendimos a calcular el área, ¿verdad? Que va desde 0 a la cantidad de equilibrio y fue justamente el área que no está sombreada, el área en blanco, ¿verdad? Aquí, esta área nosotros la aprendimos a calcular justamente con la integral. Entonces, una vez que nosotros aprendimos a calcularla, la que a nosotros nos interesa justamente es el área que está comprendida bajo la curva del precio de equilibrio y por encima de la curva de oferta. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Pues vamos a tomar, déjenme entrar a alguien que creo que está queriendo entrar. Ahí está. Entonces, tenemos, nosotros si establecemos nuevamente este cuadrito que aquí aparece, esta figura geométrica que se forma, este cuadro, lo que nosotros vamos a hacer, este cuadro pues lo delimita la cantidad de equilibrio en la base, ¿verdad? Este es de 0 a la cantidad de equilibrio, y luego el precio, uniendo esas dos rectas entre el precio y la cantidad de equilibrio, pues se forma este cuadro. El cuadro que aquí aparece. Entonces, yo ya sé cómo calcular el área de este cuadrado, ¿verdad? Que es la base por la altura, que más bien podría ser un rectángulo, ¿verdad? Pero aquí lo calculamos de esta forma. Base por la altura. Entonces, a esta gran base, que es la mayor, en cuanto a las áreas sombreadas, el área sombreada de interés, pues es a lo que le vamos a restar a todo este cuadro. Vamos a restarle el área sombreada. El área sombreada, el área sombreada no, el área en blanco. Esta área en blanco. Al cuadro le vamos a restar el área bajo la curva. El área bajo la curva nos lo dará la integral que va de 0 a la cantidad de equilibrio de la función de oferta. Entonces, así es como otra forma como nosotros calcularíamos el excedente del productor. Entonces, a la diferencia del área del cuadrado menos el área bajo la curva, es decir, esta área que estoy señalando ahorita, pues al hacer esa diferencia, lo que nos queda es el área en moradito o en azul, que es el excedente del productor. Entonces, ambas formas son equivalentes para calcular. ¿Hay otras? Sí. ¿Hay otra forma de calcularlo? Sí, pero nosotros solo nos conformaremos con que ustedes sepan estas dos y esperando que en su taller
vean cualquiera de estas dos funciones para calcular el excedente del productor. Bueno, pues entonces vamos a calcular para cada uno de los ejemplos, vamos a calcular tanto para el consumidor como para el productor, vamos a calcular pues su respectivo excedente del consumidor o del productor. Bien, entonces calculen, por favor, calculen el excedente del producto del consumidor. Déjenme aquí añadir una. Aquí. Voy a aquí añadir una. Bien, entonces vamos a calcular el excedente del producto del consumidor. Entonces, calcular el excedente del consumidor. Si nuestra función de demanda, No te has cambiado de diapositiva. Ay, gracias. Sí, nuestra función de demanda es P igual con F de Q igual a... ¿Cuál era el valor, Jaime, por favor? De la que dimos al inicio. 40. Sí. Menos 1.6Q. 40 menos 1.6Q. 1.6, gracias. Sí. Ahí está. Sí, la cantidad de equilibrio es igual a 8. Así tenemos. Entonces, nosotros tenemos, hemos visto que gráficamente la cantidad de equilibrio, pues siempre la leemos en el eje horizontal. En este caso, solo se nos da la cantidad de equilibrio. Entonces, nosotros para poder calcular, graficar el excedente del consumidor, pues lo que tendríamos que hacer es obtener el precio, ¿verdad? Obtener la ecuación del precio. Creo que ahí alguien escribió algo, Jaime, ¿no? No. Es que hay alguien que quiere entrar, pero no tengo. puede, pero no es mi culpa. Sí, Nos dejo entrar, pero no entra. Se ha unido. No. Ya, ¿verdad? Ya se unió, ok. Bueno, entonces decíamos que nosotros aquí en este problema se nos plantea la cantidad de equilibrio, entonces nosotros desconocemos el precio de equilibrio, pero nosotros hemos dicho que a cada precio, a cada cantidad su precio y a cada precio su cantidad. Entonces nosotros podemos calcular o establecer el precio simplemente sustituyendo esta cantidad de equilibrio en nuestra función de demanda, ¿verdad? Entonces, sustituyamos para obtener el precio de equilibrio. Entonces, el precio de equilibrio es igual a la función evaluada, la función de demanda evaluada en 8, en la cantidad de equilibrio, que es en 8. 8, ahí está. Entonces, para eso vamos a obtener 40 menos 1.6 por nuestro 8, que es la cantidad de equilibrio, y eso nos dará el precio de equilibrio. ¿A qué es igual el precio de equilibrio, compañeros? 27.2. O 27.2, ¿verdad? Gracias, 27.2. Ahí está el precio de equilibrio. Entonces, esto también pues nos lleva a un puntito, ¿verdad? Un puntito, precio también nos da un punto. A la cantidad de equilibrio le corresponde su respectivo precio de equilibrio, su cantidad de equilibrio. La cantidad de equilibrio, precio de equilibrio, es igual a 8,27.2. Este es un puntito, ¿verdad? Entonces, con esta información también nos está dando ahora el precio de equilibrio. Este precio pues resulta ser nuestra recta, ¿verdad? La recta del precio.
Esto es una recta, es la recta del precio. Bueno, pues entonces ahora sí ya podemos calcular. Vamos a calcular el área, ¿verdad? El área que en realidad es el excedente del consumidor. Entonces, para calcular el excedente del consumidor necesitamos calcular pues ciertas áreas. Entonces, recordad que nosotros podemos utilizar dos formulitas. Entonces, aquí, ¿cuál quieren utilizar? No lo mencioné, pero es tanto estas dos formulitas deben de ir ya en su formulario, tenerlos ahí a la mano, como la del consumidor. Estas dos tienen que ir ahí a la mano. Entonces, para calcular el excedente del consumidor podemos utilizar la primera fórmula o la segunda fórmula. ¿Cuál quieren utilizar? La primera. ¿La primera? Ok. Entonces, utilicemos la primera por sugerencia del compañero. Entonces, la primera formulita nos dice que el excedente del consumidor nos lo da la integral que va de 0 a la cantidad de equilibrio, que en este caso es 8, de la diferencia de dos funciones. Entonces, la primera función resulta ser la función de demanda. Entonces, la función de demanda, en este caso es 40 menos 1.6 de Q, menos nuestra función del precio, que es justamente 27.2, diferencial de Q. Que si recuerdan, pues esta integral ya la habíamos calculado previamente. ¿Recuerdan, compañeros? Esta integral es igual de 0 a 8 de qué nos resultaba, compañeros. 40 menos 27, que nos resultó 12.8 menos 1.6Q, diferencial de Q. Y esto es igual a, la integral es igual a 12.8Q menos 0.8 de Q al cuadrado, evaluada desde 0 a 8. Y entonces esto nos daba un valor que todos calcularon y decíamos que era igual a 51.2 unidades al cuadrado. Y ahí ya tenemos el área. Pues para trazar su gráfica ya lo vimos, ¿verdad? Necesitamos dos puntitos. Un punto, pues, puede ser el punto 8,27.2 para el caso de tanto de la recta como de la oferta. Recordar que la recta del precio va a intersectar a la función de demanda en un cierto punto, ¿verdad? Entonces ese punto pertenece, este puntito 8,27.2 corresponde tanto a la curva o a la recta de demanda como a la recta del precio. Entonces, pues sus gráficas ya las conocemos, ¿verdad? Las gráficas ya las conocemos. Para nuestra función de demanda, ya decíamos que un puntito pues es el punto 0,40. Entonces ya tenemos dos puntitos para el precio, el 8,27.2 y 0,40, que es la intersección con el eje vertical, pues utilizando estos dos puntitos, el precio y la cantidad de equilibrio, y la intersección con el eje vertical, ya tendría dos puntos de la recta de la oferta. Y para el caso de la constante, de la función de la recta, ya sé que es una recta constante, entonces para cualquier valor de Q, siempre recordar me va a resultar el 27.2. Entonces, para la recta del precio, yo puedo tomar 0,27.2 y otro punto 0, por ejemplo, 3. Al elegir estos dos puntos, pues entonces teniendo estos dos puntos yo puedo trazar sobre esa nuestra
nuestra recta del precio. Bien, eso ya lo vimos, ya no haré más énfasis en eso, ya lo hemos trazado. Entonces, vámonos con el otro caso. El otro caso en el que no tenemos, nosotros no hemos hecho un ejercicio con la oferta. Entonces, vamos a hacer un ejercicio que tenga que ver con una función de oferta. ¿Alguien tiene alguna duda, compañeros, con respecto a este ejercicio que acabamos de realizar? ¿Algún comentario? ¿Todo claro, compañeros? Bueno, pues entonces vamos a realizar el otro ejemplo. Vamos a calcular el excedente del productor. Calcular el excedente del productor. Calcular el excedente del productor si la función de oferta. Maestra, parece que hay una duda en el chat. ¿Qué comentó el compañero? No escuché. Parece que hay una duda en el chat. Ay, gracias. ¿Me puedes leer la duda del chat, Jaime, por favor? Sí. Estoy leyendo. Dice, ¿por qué se agregó el 27.2? ¿Por qué se agregó? A ver, ¿dónde estoy? No se agregó, ¿cómo se obtuvo? Yo creo, ha de ser su pregunta. ¿El 27.2? Ah. ¿Por qué se agregó? ¿En dónde yo comenté que se agregó? Profesora, yo soy el de la duda. Realmente es en la ecuación. ¿Por qué es menos 27.2? ¿En la ecuación, en la solución? Sí, ya en el penúltimo paso, donde es 40 menos 1.6Q menos 27.2. En esa parte. Ok. Esto, 40 es una constante en esta expresión que está entre paréntesis. 40 y 27.2 son constantes, entonces yo puedo, No, dice que por qué se agregó. Más bien, es que no ha revisado bien la fórmula. Ok, la fórmula para establecer el excedente del consumidor, lo que nos dice, pues ¿dónde la pongo? Aquí abajo, yo creo, aquí la voy a escribir o aquí en chiquito, y la voy a poner en color rojo. La fórmula del excedente del consumidor, lo que le dice es que es la integral de 0 a la cantidad de equilibrio de la función f de q menos g de q, diferencial de q. La primera fórmula, esta es la función de demanda según vimos en nuestro gráfico. Esta es la función de demanda. Y la otra función es esta otra función g de q, es la función del precio o la recta del precio, compañero. Esta función g es la función del precio, si quiere verlo así, función del precio. O la recta del precio. Esos son utilizando la formulita, la primera formulita del excedente del consumidor. La primera función que vimos que está para cualquier valor de Q es la función que está por encima de la recta del precio. Entonces, esta función es la función de demanda y a esa función de demanda le vamos a restar la ecuación del precio, que en este caso decíamos que la ecuación del precio, la recta del precio, es una función constante. Entonces, la función del precio, nosotros la calculamos ahorita como la recta del precio. ¿Sí, compañero? Sí, ya quedó más claro. Muchas gracias. Ok. Bien, pues entonces ahora vámonos a nuestro problema. Entonces nos piden calcular
y trazar. Vamos a calcular o trazar. Primero vamos a trazar. Sí, trazar el excedente del consumidor primero. Trazar el excedente del consumidor. Aquí está. Trazar y calcular. Trazar y calcular. Trazar y calcular. Y calcular. El excedente, aquí voy a escribir el excedente del productor. Sí, la función de oferta, es P igual, la función de oferta es P igual a F de Q igual a 8 más 2.4 de Q. Y la cantidad de equilibrio es igual a 8. Entonces aquí nuevamente pues necesitamos, nos dan la cantidad de equilibrio y nosotros tenemos que calcular el precio de equilibrio, ¿verdad? Dada la función de esta forma. Si la tenemos en la forma inversa, aquí tenemos cantidad en función del precio y tal vez nos dieran el precio y nosotros tendríamos que calcular la cantidad, o también nos dan la cantidad y nosotros calculamos el precio. Aquí habría que observar en función de qué nos están dando la función, la función, en función de qué variable nos están dando la función. Digo esto ¿por qué? Porque en los talleres algunos profesores utilizan, esta es la función inversa, precio función de cantidad, de la función de demanda, que es cantidad en función del precio, ¿no? Entonces ya nada más estoy haciendo esta acotación porque luego dicen, ahí en el taller les dicen, oiga, profesor, es que usted está dando al revés, no es cantidad en función del precio, y el profesor les va a decir, ¿no les explicaron esto en matemática? Nosotros estamos utilizando la función inversa, compañeros. Entonces, o se ríen, dicen, ay, estos compañeritos, ¿no? Entonces, pues no. Yo lo que les estoy aclarando es eso. El profesor de taller puede manejar la función cantidad en función del precio, y nosotros acá en economía, pues manejamos el precio en función de la cantidad. Bueno, entonces tenemos el precio. Vamos a calcular el precio nuevamente, que es F de 8, que ya lo habíamos calculado, y esto nos resultaba 27.2, que esto en realidad va a ser nuestra recta. El precio de equilibrio igual al 27.2 va a ser nuestra recta, ¿verdad? Nuestra recta del precio, nuevamente. Esta es la recta del precio. La recta del precio. Bien, ya tenemos los elementos. Entonces, utilicemos. Ahora les pregunto, ¿cuál ecuación quieren que utilicemos? La primera, que es la diferencia de funciones, o la segunda, compañeros. Compañeros, cualquiera de las dos es indistinta, ¿eh? Cualquiera de las dos, ¿no?, se puede utilizar y nos va a dar exactamente, nos debe de resultar exactamente lo mismo. Yo les doy a ustedes a elegir cuál quieren que utilicemos. ¿Alguien? La primera. Nuevamente la primera, pues bueno, tomemos la primera. Entonces el excedente del productor es igual, o está calculado por desde 0 a 8, que es la cantidad de equilibrio. Ahora nuevamente, según esta fórmula, pues es una diferencia de funciones en el que ahora, como hemos dicho, para la recta del precio queda por encima de la curva de demanda, pues entonces eso nos dice que debo de tomar primero la del precio, que es 27.2, y le debo de restar 27.2. Le voy a restar la función. Aquí debo de abrir un paréntesis en colorcito, lo voy a abrir porque se trata de restar una función.
Entonces voy a restarle la función de oferta. Entonces tengo 8 más 2.4 de Q y cierro mi paréntesis y luego por diferencial de Q. Diferencial de Q. Ahí está. Voy a abrir el otro paréntesis aquí. Aquí estoy poniendo corchetes para que quede claro qué es lo que estoy haciendo, ¿verdad? La diferencia de dos funciones, la recta del precio menos la función de oferta. Entonces, pues ya aquí nada más calculo la integral que va de 0 a 8. ¿De 0 a 8 de qué función, compañeros? Pues lo primero que tengo que eliminar es eliminar el signo de agrupación en rojo, ¿verdad? Entonces yo tendría 27.2 menos 2, menos 8, compañeros. ¿A qué les resulta eso? 19.2. 19.2, gracias, 19.2. Tengo 19.2 y luego menos, ¿verdad? Menos por más, pues es menos 2.4 de Q, diferencial de Q. Ahí ya tengo esta integral. Ahora, entonces, la integral es igual a 19.2 Q menos 2.4 entre 2, compañeros. ¿A qué es igual eso? Compañeros. 1.2. A 1.2, ¿verdad? Q al cuadrado. Y esta integral va a ser evaluada de 0 a 8. Como aquí ya no va a dar espacio, pues ya nada más espero su resultado, compañeros. ¿Cuál es el valor de esta expresión? En 8. 76.8 unidades cuadradas. 76, gracias, 76. ¿Qué me dijo? 76.8. 8, sí. Gracias, unidades al cuadrado, ¿verdad? Ahí está. Entonces, ese es nuestro excedente del productor. ¿Alguien difiere del resultado del compañero? ¿A alguien no le resulta el numerito que el compañero nos proporcionó? Bueno, pues entonces lo único que resta acá, pues nos piden trazar, ¿verdad? Trazar el excedente del productor. Entonces, pues lo que tendremos que hacer es tomar la función de oferta, ¿verdad? Nuestra función de oferta, tenerla en consideración para trazarla. Entonces, y además, pues los puntitos, ¿verdad? Nosotros tenemos el precio y la cantidad de equilibrio. Entonces, la cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio, que en este caso fue de 8, nos lo dieron, es un dato, y el precio que ya habíamos calculado previamente, que es 27.2. Entonces, recordar aquí que para establecer el cálculo de la recta, del lugar geométrico que es la recta, pues entonces necesitamos dos puntitos. El precio de equilibrio pertenece tanto a la recta del precio como a la función de oferta. Entonces nada más necesitamos otro puntito y ese otro puntito pues es la intersección con el eje vertical, que en este caso es 0,8. Y cualquier otro punto para la recta del precio, pues necesitamos cualquier otro punto, puede ser 0.27.2 y el 8.27.2. Entonces, recordar que este puntito, el puntito pertenece a ambas funciones, ¿sí? Entonces, pues ya lo único que hacemos es trazar en nuestro plano cartesiano, que ya sabemos que solamente vamos a utilizar nuestro, el cuadrante positivo, entonces trazamos los puntitos. Entonces decimos que
Cuando Q vale 0, el precio vale 8. Entonces voy a localizar por acá nuestro precio, que es 0,8. 0,8. ¿Dónde lo pondré? Aquí mejor. 0,8. Y que cuando Q vale 8, P vale 27.2. Entonces este es 8,27.2. Y ya tengo, bueno, este es el puntito. Y el 8 estará por acá. Aquí lo voy a poner. 8 es la cantidad de equilibrio, que es 8. Y entonces pues trazo. Y aquí está el puntito. Entonces ya tengo 2 puntitos y pues ya puedo trazar la recta, ¿verdad? La recta la voy a dibujar con rojito para que se vea clarito. Ahí está. Esta recta pues es la curva de oferta, ¿verdad? Es la curva de oferta. Entonces P es igual con 8 más 2.4 de Q. Esta es la de oferta. Y luego nada más trazo la de demanda, que en este caso es hoy necesito otro punto. Bueno, ahí está. La recta del precio pues coincide justamente, decíamos, con nuestra función del precio, ¿verdad? Entonces aquí, ahí está. Esta recta azul pues es justamente el precio, la ecuación del precio de equilibrio, que en este caso son 27.2. Entonces, el área de interés, justamente el área de interés, pues viene a ser el área que está bajo la recta del precio y por encima de la curva de oferta, que en este caso es esta área. ¿Verdad? Ahí está. Entonces, el área, aquí resultó el área es igual, o el excedente del consumidor más bien, aquí el área se debe de interpretar como el excedente del productor fue igual con 27, no es cierto, ¿cuántas unidades fue acá? 76.8 unidades al cuadrado. 76.8 unidades al cuadrado. Y entonces habremos terminado. Maestra, entonces... Sí. Esta parte, o sea, que está entre la curva, bueno, la recta roja y la azul, ese vendría siendo para una empresa, como su parte donde, o sea, todavía no genera ganancias, o sea, donde empieza a generar ganancias sería a partir del punto para arriba. No, antes de ese puntito, antes del precio él ya está generando ganancias y de hecho él podría estar generando ganancias desde este puntito, no es el 0,8, desde antes, desde el precio menor a 27, desde el precio menor a 27, él ya está generando ganancias. Esto que queda aquí, estos precios que son menores a 27, por ejemplo aquí, el precio que está parpadeando, el precio. Este precio podría ser 25 y esto es lo que él ya se está apropiando, ya con esto está ganando. A partir de este puntito que está aquí, es que creo que mi gráfica está mal. No sé si está bien, ¿verdad? Yo puse mal el origen. Entonces, a partir de cualquier precio menor a le podría ya estar generando ganancias. Las ganancias, recordar que cuando vimos el ingreso, es que eso ustedes lo vieron el semestre pasado, cuando vimos el ingreso, resultaba ser el precio por la cantidad, ¿sí? Y luego vimos que los beneficios del empresario es la diferencia, lo que obtiene de la diferencia de los ingresos menos los costos, ¿verdad? Entonces, cuando el productor
cuando los ingresos son iguales a los costos, el productor no tiene ni pérdidas ni ganancias. Cuando los ingresos son iguales a los costos. Cuando los ingresos, apenas tantito los ingresos sean superiores a los costos, es a partir de este punto que el productor comienza a tener ganancias. Cuando los ingresos superan a sus costos. Entonces, pues aquí lo único que nos indica es que el precio de mercado lo beneficia, lo está beneficiando porque él, teniendo costos, menores costos que cualquier otro productor que queda por debajo del precio de equilibrio, pues entonces lo que hace es beneficiar a este productor que, pudiendo vender a precios más bajos, pues él está vendiendo a un precio, al precio de mercado, que es el que se estableció el modelo. Pero la ganancia, pues justamente empieza a partir del punto en el que los ingresos son mayores a los costos, y esto nos lo da el punto en el que los ingresos marginales son superiores a los costos marginales. ¿Sí, compañero? Sí, gracias. Ok. Bueno. Ok, entonces ahí ya tenemos nuestro puntito. Lo único aquí que nos indica este precio, bueno, esta área, es que el productor puede vender a cualquier precio que esté por debajo de, aquí en el eje vertical, que esté en este intervalo. Cualquier precio que él hubiera puesto en este intervalo, él pudo obtener ya, pues, se queda con una ganancia, cualquier precio. Todos los otros demás productores quedaron fuera del mercado. Cuando no pueden vender a ese precio de mercado. Bueno, pues entonces, ahora el siguiente problema que nos planteamos es cómo calcular esa cantidad y ese precio de equilibrio, porque aquí nosotros lo hemos tomado, nos lo han proporcionado, esa cantidad y ese precio nos lo han proporcionado. Entonces lo que hacemos ahora es, el equilibrio de mercado justamente sucede cuando los consumidores y los productores se encuentran en un mercado invisible que nosotros no vemos, pero que está ahí, según este enfoque de la teoría económica. Dice que todos los consumidores nos encontramos, nos posicionamos en el mercado, y todos los productores también se posicionan en el mercado. Hay una debatinga entre consumidores y productores, y entonces se llega a establecer, llega la mano invisible de Smith y establece el precio de mercado de equilibrio, en el que los oferentes lo aceptan vender a ese precio, y los consumidores también aceptamos comprar en ese precio, y entonces todos estamos felices. Entonces, así es como se establece el equilibrio de mercado. Entonces, en el equilibrio de mercado, lo que hacemos en matemáticas es, pues, tomar a la función de oferta y a la función de demanda, igualarlas. Recordar que el equilibrio de mercado en teoría económica es aquel en el que la oferta es igual a la demanda, ¿verdad? O que toda oferta genera su demanda, y el mercado se vacía justamente cuando la oferta iguala a la demanda. En términos contables así se escribe, ¿verdad? Entonces el productor va a vender todo porque está contento con ese precio, y el consumidor también, que está contento con ese precio, va a consumir lo que él quería consumir, y entonces hay un equilibrio y el mercado se vacía en este punto. Es decir, el productor no se queda con ninguna mercancía, ¿verdad? Se vacían los mercados a ese precio de mercado, en un mercado de competencia perfecta, recordar. Un mercado de competencia perfecta, y los consumidores pues compran todo lo que podían o querían comprar. Entonces, este equilibrio de mercado, donde la oferta es igual a la demanda, pues justamente nos dará el precio y la cantidad de equilibrio. Entonces, algebraicamente lo que tendríamos que hacer entonces es tomar la función de oferta e igualarla a la función de demanda. Una vez que hemos hecho
tomar la función de demanda e igualarla con la función de oferta, lo que tenemos es un problema de ecuaciones lineales que para resolverse utiliza el método de igualación. Y con eso nosotros obtendremos la cantidad. Al resolver estas ecuaciones, lo que obtenemos es la cantidad y el precio de equilibrio. Entonces, vamos a resolver el problema y vamos a verificar que efectivamente esto sucede. Si nuestra función de oferta, ¿me das la función de oferta, Jaime, por favor? Sí, es 8 más 2.4Q. 8 más 2.4 de Q, gracias. Y la de demanda, por favor. 40 menos 1.6. Menos 1.6 Q. Gracias. Ahí está. Entonces tenemos a las dos funciones. Para hallar el punto de equilibrio, el punto de equilibrio, para hallar el punto de equilibrio, o el precio de mercado y la cantidad de mercado, la cantidad de equilibrio, pues entonces hallar el precio y la cantidad. Entonces lo que vamos a hacer, según la teoría económica, pues es igualar la oferta a la demanda. Y en matemáticas lo que hacemos es justamente tomar a la ecuación de oferta, que es 8 más 2.4Q, y le igualamos a la de demanda, que es 40 menos 1.6 de Q. Entonces tenemos un sistema de ecuaciones que se puede resolver por el método de igualación, donde el lado izquierdo es igual al lado derecho. Entonces, de la igualdad, entonces resolvemos para Q. Resolviendo para Q, pues tenemos que pasar a todo lo que tenga Q de un lado y a todo lo que no tenga Q del otro lado. Entonces, generalmente ustedes trabajan así, pasan todo del lado izquierdo, lo que tiene Q, y todo lo que no tenga Q del lado derecho. Entonces, 40 menos 8. Entonces, ahí tienen 40 menos 8 y 2.4Q más 1.6Q. Entonces, esto, ¿qué es igual? 2.4 más 1.6Q, compañeros. ¿4Q, compañeros? Sí, 4Q. Sí. Y 40 menos 8 son 32, ¿están de acuerdo? Sí. Entonces, Q es igual a ¿qué, compañeros? 8. A 8, que es la cantidad de equilibrio, ¿verdad? Ahí ya tenemos la cantidad de equilibrio. Hemos dicho que para cada Q, su correspondiente precio. Entonces, una vez que tenemos la cantidad de equilibrio, como estas son nuestras ecuaciones 1 y 2, nosotros podemos sustituir la cantidad de equilibrio en la ecuación de oferta o en la ecuación de demanda. Entonces hay que sustituir en la ecuación de oferta o la ecuación de demanda, cualquiera de las dos. Entonces, vamos a sustituir, ya lo hemos hecho. Si sustituimos en la ecuación de oferta, decimos que es 8 más 2.4Q por Q, que es 8. Entonces tenemos el valor. ¿Cuál es el valor de P, compañeros? 27.2. Así es. Entonces el precio de equilibrio, a la cantidad del equilibrio le corresponde su respectivo precio de equilibrio. Entonces es 27.2 y ya tendremos la cantidad y el precio de equilibrio. Una vez que tenemos la cantidad y el precio de equilibrio, pues entonces ya podríamos trazar nuestro excedente del consumidor, ¿verdad? Nuestro excedente del consumidor y del productor. Entonces nosotros tendríamos nuestra Q por un lado, el precio por el otro. Yo aquí ya nada más voy a, por la cuestión del tiempo y porque algunos de ustedes se van a tener que ir a su clase, pues yo nada más aquí trazaré de forma inmediata, así de forma muy rápido, la función de oferta. La roja será nuestra función de demanda. Nuestro precio, la ecuación del precio, la voy a poner en amarillito. En amarillo. Ahí está. Entonces ya tenemos, esta es la de nuestra función de oferta, esta es la función de demanda, esta es la de la cantidad, la función de el precio de equilibrio,
¿no? Ambos puntos pasan por el puntito de equilibrio. Aquí está el precio, la cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio, que en este caso fue de 8,27.2. Ahí está. Y este es el precio de equilibrio. Entonces ya sombreamos, ya podemos sombrear nuestro excedente del consumidor, que fue el área que está por encima, de la recta del precio y por debajo de la curva de oferta. Y nuestro excedente del productor, que es la cantidad que está por encima de la curva de oferta y por debajo de la recta del precio. Entonces aquí está nuestro excedente del productor y con ello pues habremos terminado. Bien, pues ya todo el mundo sabe, tenemos examen el próximo jueves. El próximo jueves, por favor, entren a tiempo. Caso contrario, pues ya ven que no me está avisando del todo cuando quieren entrar los compañeros. Entonces, así es la aplicación. A veces funciona, a veces no. Entonces, para evitar que no me dejo entrar, pues no es que lo deje entrar, lo que pasa es que a veces no avisa el programa. Entonces, nos vemos. Maestra. Sí. Entonces no nos va a mandar el PDF de las preguntas. O sea, No. ¿va a estar aquí? No, va a ser en línea. Bien, ¿algún otro comentario, pregunta? De una vez les aviso, la fecha de examen, dado que yo les dije que la presentación del examen final y del examen final y de las reposiciones son el mismo día, entonces nosotros estaríamos ya en condiciones de programar su examen final y las reposiciones para el día 2 de junio era, Jaime, ¿verdad? Jaime, 2 de junio. Sí. Para el día 2 de junio, ustedes tendrían que presentar las reposiciones. En este caso, jueves 2. Jueves 2, ¿verdad? Jueves 2 de junio tendrían ya la presentación desde el examen final y de las reposiciones. Ahora, ¿cómo es que se va a dar la segunda? No sé a qué se refieren con la segunda. Bueno. Bueno. ¿Qué dijo? No, es que estoy leyendo los comentarios. Vi que había un no, que querían la segunda fórmula. Ok. Bien, gracias. Entonces, en el examen final y el examen de reposición, nosotros decíamos que dependía de cómo se terminara el curso y en cuanto termináramos, pues ya estábamos en condiciones de programarlos. Nosotros lo aplicaríamos en la semana el día 2 de junio. Entonces, ¿cómo van a saber si ya aprobaron? Pues nosotros el mismo día, ¿verdad, Jaime? El mismo día que apliquemos el examen tendrán sus resultados para aquellos que hayan reprobado. Son a los que les vamos a enviar su calificación o los llamaremos en otra sesión para enviarles la calificación. Sí, seguramente va a ser en otra sesión. Como es en jueves y es vamos a ir calificando como podamos, pero a los que no, los citaremos el siguiente martes y para darles sus calificaciones ya definitivas. Recordar que depende, ustedes pues ya una vez que entreguen su examen pues van a saber si aprobaron o no. O sea, lo único que nosotros les entregamos es el numerito, ¿no? O sea, es imposible que habiendo entregado 2 preguntas de 5, uno piense que va a sacar 10 o 6, ¿no? O sea, no. Si entregaron 5 preguntas, las 5 están seguros que están correctas, pues 10, ¿verdad? Absoluto, no hay ninguna duda. Si entregaron de 5, 2, pues entonces no hay forma de sacar una calificación aprobatoria, ¿no? Entonces, pónganse a estudiar, nos vemos para el jueves y para quienes van a presentar el examen final o las reposiciones, pues pónganse a estudiar doblemente. Sí, nos dice Carlos. El martes, de la próxima semana les vamos a dar su calificación y sus promedios. Así es. Es presencial el próximo martes. Ahí les vamos a dar sus calificaciones, sus promedios, sus exámenes
y ya ahí nos pondríamos, bueno, ya sabemos que para el jueves presencial estaríamos haciendo nuestro final, ya sea total o solamente de una parte. Nos pregunta un compañero, nos dice, los que vamos a presentar examen final, ¿vamos a presentar el examen de reposición? Pues sí, eso usted lo Les decide. ayuda mucho a estudiar. Es decisión de usted y le sirve pues para tenerlo como referencia para guía de examen, ¿no? Así es. Si es Carlos, entonces sí se debe de, bueno, es opción suya, o sea, Sí, claro. es decisión suya si se presenta o no, pero nosotros lo recomendamos porque pues ya tendrá la última parte de la guía para el examen. Dice Melanie, para el final, la guía son los exámenes anteriores. Los 4, así es. Recordar que la guía son los exámenes, los apuntes, los ejercicios que aquí usted tomó y los apuntes. Entonces, cualquier ejercicio que se haya presentado en sus apuntes, cualquier comentario que se haya mencionado durante la clase, en sus apuntes está, también puede ser pregunta de examen. Y además los ejercicios de la guía. De la tarea, sí, claro. Digo de la tarea, sí, de los exámenes. Sí. Recordar que los exámenes les sirven para ejercitar y el nivel, ¿no? El nivel mínimo que se requiere para aprobar el curso. El nivel de conocimientos mínimo. Bien, entonces, ¿alguien más? ¿Alguna duda? Porque el tiempo se va a acabar y luego se queda ahí corto. Sí, maestro. ¿Me podría regresar al punto de equilibrio, por favor, tantito? ¿A donde hizo las Sí. operaciones? Las operaciones. Ahí está. Ahí está. ¿Alguien más? ¿Alguna duda o comentario en el chat? Déjame leer. Bueno, pues para nada, si ya no hay nadie más, pues entonces se pueden retirar. Damos las fechas de los exámenes para saber desde dónde estudiar. ¿Cómo? La fecha ya está puesta, compañero. La fecha va a ser el 2 de junio. El jueves 2 de junio es la fecha para el examen final. Y el próximo jueves es el cuarto parcial, porque es que nada más dice general, podría darnos las fechas de los exámenes. Pues el jueves es su cuarto parcial y el siguiente jueves es su recuperación o final, Luis Gerardo. Maestro, entonces este jueves nada más va a venir la integral definida, ¿no? No, va a ser el tema, Bueno, de cálculo de área. Bueno, lo que estuvimos viendo. Todo. Así es. Ok, gracias. Sí. Quizá su pregunta, Luis, está mal planteada. Es que yo voy a reponer los dos primeros, me refiero a cuándo fueron los dos primeros exámenes, porque a mis apuntes tengo las fechas. Sí, los dos primeros, Luis, pues es la primera parte antes de integrales. ¿Tiene su temario ahí en la mano? Luis Gerardo. Ok, pues vea su temario, la unidad número 1, todo eso de la unidad número 1 son los dos primeros parciales. Ok, muy bien, Luis Gerardo. ¿Algo más, Pati? No, pues ya terminamos entonces. Yo ya terminé. Si ellos no tienen algún comentario o duda, pues creo que ya no tienen comentarios. Entonces nos vemos el próximo jueves, chavos. La próxima clase. Bueno, en el examen. Jueves de esta semana. Hasta luego, compañeros. Cuídense, pónganse a estudiar. Gallegos nuevamente está dormido, Gallegos. Abur.